Hello everyone, blessings to all of you. Thank you for joining us for today's worship service. El Señor les bendiga a todos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de adoración. As we celebrate every year the end of October, we near this historic celebration of the Reformation of the Protestant Church. Recordamos como cada final de octubre, en nuestra historia como iglesia recordamos el acto histórico acerca de la reforma protestante en nuestra iglesia. So as we head near to this celebration and remembrance in the history of the church, al acercarnos a este recordatorio o hecho histórico dentro de nuestra iglesia, we assimilate that we all need, not only as 500 years ago, those men and women, recordamos que nosotros también tenemos que apreciar nuestra vida no solamente como aquellos hombres y mujeres hace 500 años. We all need to reform our mind, our heart, our spirit by Jesus renewing our life. Tenemos nosotros también que renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a través del renuevo del Señor Jesucristo en nosotros. So I want you to encourage you and pray for you today that God continue to do His act of mercy and grace for everything you're living today, that you just feel today the refreshment or renewal of God in your life. Whatever situation you're going through today, just ask to God today. Let's pray together that His Spirit continue to work in our lives. Así que yo le invito para que el día de hoy, no sé cómo esté llevando sus situaciones hoy en día, por qué complicaciones estuviéramos pasando, pero que pidamos que el Señor nos renueve, nos fortalezca una vez más, que traiga este refresco espiritual a nuestra vida una vez más. Así que oremos que Dios nos ayude. Dear Father, we praise you today. Dios nuestro, te alabamos el día de hoy. We recognize your presence in our lives. Reconocemos tu presencia en nuestras vidas. We understand, God, that in the middle of our conflicts, Señor, y entendemos que en medio de nuestros conflictos, we can see that you are light, that you are inspiration. Vemos, Señor, en medio de ellos que tú eres luz y eres inspiración. We ask for your help, Lord. Pedimos por tu ayuda, Dios. In the midst of the pandemic or any other tough situation we are going through. Señor, en medio de esta pandemia o cualquier otra situación complicada por la cual estamos viviendo, may your Spirit help us. May your presence be with us. May you continue to be in our church, in our community, in our families. May you help us to go through and understand that a renovation, a renewal, a restoration from you is always a need that constantly needs to happen in our lives. Señor, y permítenos concebir, Dios, en nuestra mente que un renuevo, Señor Jesús, una restauración siempre es importante, necesaria dentro de nosotros. Please, God, help us in our communities. Help us with our health. Help with our families. Please, we praise your name and we pray today that your companion, your spirit, relief, and your faith make us stronger every time so that we can face all the things that are coming in our lives, trusting in Jesus, that everything is possible with His name, in His presence. Señor, permítenos creer en el nombre de Jesucristo que todas las cosas son posibles en tu nombre, que podemos enfrentar, Dios, toda aflicción, toda prueba, Dios, toda dificultad, porque tú, Señor, estás con nosotros. We pray, Lord, that you continue to be with us, with your church, with our community, and we praise and ask for your presence in every day we go through this week. In Jesus Christ we pray. Amen. Oramos, Dios, y confiamos que tu compañía estará con nosotros, tu presencia, Señor, y a lo largo de cada día de la semana tú nos acompañarás. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Now let's praise together and let's worship the name of Jesus Christ. Ahora alabemos, adoremos el nombre de Jesucristo unidos en su nombre. Amén. Gonna change beneath my feet. The earth is ready. I know it's time for heaven's rain. It's gonna rain, yeah. 'Cause it's living water. Desire to flood our hearts with holy fire. Rain down all around the world. We're singing. Rain down. Can you hear the earth is singing? Rain down. My heart is right, but still I'm singing. Para soñar, oigo tu voz y listo estoy para danzar sobre el desierto lleno de fe. Porque agua viva deseamos hoy, que inunde con fuego el corazón. Haz llover por todo el mundo, te cantamos. Haz llover, puedes oír la tierra cantar. Haz llover, mi corazón sediento canta. Haz llover, haz llover. No cierres, Dios, no cierres, Dios, no cierres, Dios, los cielos, pero abre hoy nuestro corazón. Haz llover por todo el mundo, te cantamos. Haz llover, puedes oír la tierra cantar. Rain down all around the world, we're singing. Rain down, can you hear the earth is singing? Rain down, my heart is right.
eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Unfailing love, stronger than mountains, deeper than oceans, reaches to me. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. In the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Como Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí, tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. And we thank God so much for this opportunity we have to continue to worship all together, even that we can't be because of the restrictions inside of our building and doing it all together. We really feel all the love and the spirit when we do it together, like you and me are doing it right now. So behind these devices, these cameras and screens, we know we are the body of Christ. We are one family in Him. So we trust that the message of salvation through the different ministries of the Calexico United Methodist Church is something that we can continuously do to praise His name, to help and be that voice in our community. Thank you for joining. Thank you for sharing about the ministry of the church. Gracias damos a Dios porque podemos seguir adorando su nombre juntos como en esta ocasión
Y aunque no lo podamos hacer dentro del edificio, como en nuestro santuario, por estas restricciones, podemos sentir todo el amor, el espíritu, y que verdaderamente somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. Así que gracias por estar con nosotros, por compartir, gracias por apoyar las diferentes formas en las cuales el ministerio de Caléxico habla de la palabra de Dios y es una voz activa en medio de la comunidad. Así que gracias por las diferentes formas que podemos ser de apoyo para el ministerio en esta comunidad. If you want to listen for today's sermon in English, please follow the link under the description for this video and you can watch or listen in English. Si usted quiere escuchar solamente en el inglés el mensaje del día de hoy, por favor vaya a la descripción de este video y estará ahí el enlace para escuchar o ver solamente en el inglés. Estamos celebrando como cada año al final de octubre, recordando un acto importante en la historia de la iglesia cristiana. Hablo de la Reforma Protestante. Por eso el título de este sermón y el siguiente domingo, de igual manera, dividiendo este sermón en dos secciones, le hemos titulado Reformando. Es decir, hacer nuevamente conciencia de cómo analizamos este hecho histórico, no solamente por cuestión de nuestra historia mundial, sino lo que repercute en el presente y aún en el futuro de nuestra iglesia. Cómo estos hombres o estos líderes de reforma fueron inspirados o fueron movidos de alguna manera especial por Dios para que nosotros tuviéramos esta experiencia de reapertura, esta experiencia de expresión, esta experiencia de aprendizaje que fue esencial en su tiempo. Así que entendiendo un poquito y retomando, ¿verdad?, por qué se inicia esta reforma protestante, vemos diferentes situaciones que había presentes en el tiempo de la reforma que eran necesarias cambiar o modificar. Dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, se miraba y se percibía una organización complicada, había corrupción, había hechos muy oscuros dentro de la dinámica religiosa de la iglesia. En este entonces una sola iglesia, la iglesia romana o católica solamente. Entonces había necesidades, había cosas que cambiar, había cosas relevantes que lamentablemente no se traducían en el beneficio para el pueblo o para el feligrés, particularmente en cuestión religiosa. También, aunado a la cuestión espiritual o religiosa, había consecuencias dentro del sector social, dentro del sector laboral, había mucha injusticia. Y en esta dinámica que existía entre la iglesia en cuestión de poder o autoridad, juntamente, ¿verdad?, con la monarquía o el nivel político de su tiempo, aún complicaba más la cuestión, pues con todo este poder, con la imagen de la iglesia de una manera mal empleada para la bendición de los feligreses, para el alcance del evangelio, para la proclamación de la palabra, al contrario, ¿verdad?, había gente sufriendo, había gente en extrema pobreza, había gente en gran decadencia. Entonces, tanto política, cultural, socialmente, era una etapa muy oscura, muy difícil. Es por ello que líderes como Martín Lutero, precisamente analizando quiénes lideran esta causa, como Martín Lutero, como Zwinglio, como Juan Knox, y muchos otros que se van unificando la motivación para hacer cambios, porque al final de cuentas todos somos diferentes y pensamos diferentes, pero en conjunto y globalmente se ve una necesidad. Hay que cambiar las cosas. Las cosas no pueden seguir de la misma manera. Y es por ello, ¿verdad?, que estos hombres lideran esta causa que fue muy justa. No solamente, vuelvo al punto, cultural, política, socialmente, espiritualmente había esta necesidad. Espiritualmente existía la urgencia de entender la salvación, de entender
la libertad de buscar a Dios personal, íntima, individualmente, la oportunidad de escuchar a Dios individualmente a través de las escrituras en el mismo idioma. Entonces, todo esto venía a ser una complicación global. Todos estos factores mueven a estos hombres a tener que buscar, ¿verdad?, que la iglesia viviera algo distinto. Y sucede a través de la Reforma Protestante. ¿Qué resultados se obtuvieron en general? Bueno, hablamos de espiritualmente o religiosamente, hablamos de esta libertad, desarrollo de doctrina, entender la palabra de Dios más claramente, las Biblias traducidas en idiomas que la gente entendiera, pues solamente se hablaba en latín dentro del culto religioso, y las escrituras solamente estaban en este idioma, y la gente no tenía acceso a ellas. Entonces había esta privación, una privación de un culto personal, de una búsqueda individual, y se dependía 100% del clero, ¿verdad? El sacerdote, el papado, las personas en la institución que tenían que manejar o emplear las herramientas religiosas o los servicios religiosos. Por eso, como resultado, es la libertad religiosa, la libertad para buscar una libertad devocional empieza a darse. Por ello, también empieza a haber nuevas iglesias, nuevos movimientos. Se da esta iglesia protestante, ¿verdad? O iglesias, movimientos protestantes alrededor del mundo, del cual, bueno, pues también salimos. A final de cuentas, los metodistas fueron llegando a esta rama a final de cuentas. Por lo tanto, nuestras iglesias evangélicas tienen mucho que ver en su presente, en su libertad como religión, en mucho de su teología, mucha de su doctrina, tiene que ver con este primer hecho que hace una separación general dentro de la iglesia que fue necesaria en su tiempo. Y bueno, volviendo a este punto, políticamente, religiosamente, también se da esta división, empieza a fracturarse el poder eclesiástico mezclado con la política o el poder monarca. Entonces, de esta otra manera también, aunque obvio, como una sola iglesia ya no iba a ser fuerte, una sola organización, empieza a existir entonces esa separación, se empieza a dar de que hay un sector, ¿verdad?, diferente, que es la monarquía, lo que es la política, lo que es el gobierno sobre el pueblo, pero que la iglesia no tuviera tanta o absoluta regla sobre las decisiones del pueblo, de la sociedad, de la comunidad. Entonces, estos son resultados que en general son positivos. Algunos comentaristas, ¿verdad?, dicen que la reforma no ayudó, sino que estropeó. Hay comentarios que dicen, ¿verdad?, que esta división no fue buena, sino al contrario, pues fractura una iglesia a nivel mundial. Pero creemos en general que esta libertad de entender la religión, de entender nuestra conexión con Dios, era necesaria hasta nuestro entendimiento. Algo de lo que rescatamos y queremos ver durante estos dos sermones. Número 1, algo relevante para que se diera esta reforma protestante es reconsiderar o reeducar o reentender que la salvación era solamente por fe y no por otras obras. La salvación era por el entendimiento individual de que yo soy salvo en Cristo Jesús, como bien Romanos 1:17, uno de los textos que usa mucho Martín Lutero: el justo por la fe vivirá. Es decir, no iba a vivir como en ese entonces estaba sucediendo, por tener una posición, por tener un papel o una reliquia o algo religioso como símbolo que dijera que una persona era salva. No viviría por ser parte de una familia que estaba bien acomodada y le tocó vivir en una etapa difícil, pero que su familia, por estar bien posicionada, era privilegiada. Entonces, la salvación de Dios no está reservada
ni se podía, ni se debe, ni se debería de haber pagado por ella, como sucedía a través de indulgencias, a través de favores, a través de decretos, a través del poder de la iglesia en aquel entonces, malamente administrados y equivocadamente enseñados. Por eso, la salvación por fe es algo que usted y yo jamás llegaremos o deberemos llegar a extraviar como sucedió en aquel entonces. No podemos olvidarnos que nuestra salvación es solamente en Cristo y confiando en Cristo y gratuitamente, como la palabra de Dios lo dice. Es don de Dios, es un don gratuito de Él y es para todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo. Así que la salvación se obtiene por el creer, creyendo. No se obtiene como sucedía en aquel entonces. No es por poder, no es por posición, nunca será por el nombre, por el apellido, nunca será por la capacidad. La salvación en Cristo, y seguimos entendiendo y predicando el día de hoy, la iglesia cristiana predica la salvación es solamente por fe. Sigamos creyendo, sigamos hablando de que no hay otra forma para nosotros de ser salvos sino por Jesucristo. No hay otro método. Entendiendo las Escrituras, no hay otra fórmula, no hay un privilegio, no hay una posición. Es solamente para todo aquel que halle la gracia del Señor al creer, al depositar su fe en Cristo Jesús. Somos salvos por fe, no por obras, no por otras cuestiones, solamente una fe puesta en Cristo Jesús. Esta es una parte esencial que motivó a los primeros reformadores de predicar y buscar esa libertad que se diera a través de la reforma. La salvación debe de ser por fe, no depender de otras cuestiones. Otro punto importante que sucede doctrinalmente a través de la reforma, la suficiencia de la Biblia. Pues en aquel entonces recordamos en la historia que había liturgia, que es importante, el orden de culto o la forma de adoración que existía. Pero también empezaban a haber ciertos elementos que, para empezar, el sacerdote o las personas que administraban la iglesia eran quienes hablaban del mensaje de las Escrituras. Pues las Escrituras estaban solamente, o se debían solamente administrar en el latín, ministrar solamente en el culto. Por lo tanto, la gente no entendía, si es que no era su idioma, si es que no era su nacionalidad. Y la gente en ese entonces no tenía la educación o el alcance, hablando de generalmente la población, algunos privilegiados sí, pero la mayor y gran parte de la población no. Por lo tanto, si no escuchaban en su mensaje, en su lenguaje, el mensaje de Dios, nunca lo iban a entender. Y no podían acceder a escritos en su idioma, no podían acceder a Biblias, estaba prohibido, mucho menos que fueran traducidas hacia ellos. Eso no existía. Por eso se empieza a predicar de la importancia de la Escritura, claro, en el mensaje de la gente, pero algo importante, porque decimos suficiencia en la Biblia, porque por las malas enseñanzas y obvio la limitación de un lenguaje claro para la gente, se hacían abusos como vender indulgencias, como vender favores, como tener posiciones privilegiadas dentro del clero o dentro del gobierno o dentro de las personas con poder en la sociedad. Y eran defendidas con la fe, eran defendidas por una posición religiosa, eran defendidas por cierta autoridad que X persona pudiera tener. La Biblia es suficiente en su mensaje, tal cual. Y esa es nuestra predicación cuando decimos que la Biblia es suficiente. En efecto, hay cosas que nos ayudan a aprender de Dios. Hay libros, hay estudios, hay investigación. Inclusive usted mismo puede depender de
otras fuentes que le ayuden a usted a ver más acerca de Dios, de la religión cristiana y que son buenas. Pero cuando hablamos de suficiencia de la Biblia, no estamos diciendo que solamente existe una Biblia y nada más, sino que la Biblia sea el centro de la fe, que la Biblia fuera la base, que la Biblia fuera la fuente primaria de verdad para cualquier cuestión doctrinal, religiosa y de enseñanza. Este era el énfasis sobre la Biblia. Y cuando hablábamos de suficiencia es que la Biblia trae en sí, contiene dentro de sí misma, aún sin una enciclopedia, aún sin tener diccionarios, aún sin tener comentaristas, etcétera, que después se desarrollan y son muy buenos. La Biblia misma tal cual tiene un mensaje integral que es suficiente para dar el entendimiento de qué se ocupa para ser salvo, qué se necesita para estar en una relación adecuada con Dios, qué necesita el hombre hacer para acercarse en esta relación renovada con Dios. Por eso hablamos y predicamos de la suficiencia de la Biblia, es decir, no hay necesidad, es bueno, vuelvo y repito, pero aún el mensaje mismo de la Biblia puede presentar, y presentaba sobre todo ubicándonos en eso, hace 500 años dentro del tiempo de la Reforma. No había necesidad de que un papa, un sacerdote o un líder eclesiástico, regional, político, de la monarquía, etcétera, dijera, para que usted esté bien con Dios, esto tiene que hacer. Y ni siquiera apareciera en la Biblia. Para estar bien con Dios, usted tiene que hacer estas otras cosas, estas prácticas, este ritual. Y lo más grave era que todo esto estaba fuera del mensaje bíblico o de una interpretación siquiera cercana a la conexión bíblica. Por eso era la frustración de estos hombres, los reformadores. Por eso ellos llegaban a tener este celo por las escrituras en un mensaje central o genuino. Vuelvo al punto. Hay muchas cosas que nos ayudan a creer en Dios, a entender a Dios, a estar más cerca en este entendimiento de quién es Él. Sin embargo, cuando nos alejamos de lo esencial, cuando nos alejamos de lo central de la Biblia, su mensaje, la importancia de Dios, la salvación a través de Jesucristo y cosas tan sencillas y elementales que deben de existir en la religión, se extravía la persona. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasaba en aquellos años. Era demasiada instrucción, demasiadas cosas que no eran bíblicas, demasiados rituales, venta de accesorios, venta de papeles, certificados y aprobación de una autoridad eclesiástica. Todo eso parecía ser más importante porque así se decía o así se anunciaba que la misma palabra de Dios concentrada en el libro bíblico. Segunda de Timoteo 3, 16 y el 17 nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, el mensaje en completo de la escritura de este libro bíblico que podemos tener con nosotros en nuestras manos hoy es suficiente para que usted crea. Es suficiente para que usted tenga una relación estable con Jesucristo el día de hoy. Por eso no dejamos de predicar de la Biblia. Por eso, aunque tenemos herramientas preciosas que nos ayudan a concebir la iglesia en nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra historia y tantos otros escritos que son buenos y auxiliares, no dejamos de predicar el mensaje integral de las escrituras. No dejamos de hablar lo que ha tocado nuestras vidas y nos ha acercado a Dios. Por eso no olvidamos los beneficios de tener una regla de fe, como decimos, que es la palabra de Dios. Que hay muchas cosas hermosas como el culto cristiano, nuestras formas de adoración,
nuestros cánticos que editamos, que tenemos autores que los han hecho, depender de nuestra actividad como iglesia, nuestro alcance, nuestra obra social. Tantas cosas que la iglesia hace el día de hoy son muy buenas, pero que nunca dejemos de basar todas ellas en el mensaje integral de las Escrituras, porque cuando sucede, lamentablemente, llegan estos errores o llegan estas limitaciones que se hicieron presentes hace más de 500 años y que fue necesaria esta gran reforma dentro de la misma iglesia. Interpretación individual de las Escrituras. Era importante que el hombre entendiera en su propio idioma, en su propia meditación, quién era Dios para la persona, quién era este Jesús para el individuo. Y esto no sucedía, no podía suceder en ese entonces, pues las Escrituras, volvemos a esta descripción, estaban solamente en el latín en cuanto a la predicación. La enseñanza solamente era en este idioma, y si la persona no tenía la oportunidad de estudiarlo, si esta persona existía en una limitación social y económica para no acceder al aprendizaje de latín, nunca lo iba a entender. La interpretación individual de las Escrituras, es decir, cada uno de ellos podía meditar en el mensaje bíblico mientras ellos tuvieran la oportunidad siquiera de escucharlo o leerlo en su idioma. Ahora, aunado a esto, algo importante sobre este punto es, por eso decimos individual, es que no dependerían todo el tiempo, o no debían depender de solamente la parroquia y solamente el sacerdote. Porque lamentablemente esto sucedía, ya que era en latín la misa y el mensaje y las Escrituras. Por lo tanto, dependían 100% ellos de la bendición, del ritual, de estar dentro de la iglesia y lo que recibieran. Y aunado a ello, las equivocaciones o corrupción de la venta de indulgencias y otras cosas terribles en su favor para alcanzar la gracia de Dios, entre comillas. Bueno, qué importante era para estos hombres y mujeres, igualmente para usted y para mí, que la gente, cada uno de nosotros, cada uno de aquellas personas, tenga la oportunidad de acceder en su propio idioma al mensaje de Dios para su vida. Y que esa persona no dependa de un individuo delante de él para interpretarlas, sino que él pueda escudriñar, que él pueda pensar, que la persona pueda asimilar lo que Dios tiene para él. Hoy en día nos resulta difícil en diferentes cuestiones de iglesia o religión ponernos de acuerdo, porque precisamente algo que es bueno es que todos pensamos distinto y que tenemos libertad de expresión, inclusive hasta nuestras reglas sociales o privilegios sociales. Bueno, dentro de toda esta interpretación, lo más precioso es el punto anterior, cuando la Biblia es la base, cuando el mensaje es Dios, cuando la esencia es Dios mismo. Entonces, esta interpretación, esta apreciación del mensaje de Dios, ya cuando tenemos la libertad de leerlo, la libertad de escucharlo, la libertad de ponerlo en nuestra mente, dialogarlo, discutirlo, pero que baje al corazón, al alma, a nuestra mente, ya es un privilegio que aquellos hombres y mujeres no tuvieron hace más de 500 años. Por eso se dio esta reforma y por eso se vio esta gran necesidad. La gente necesitaba escuchar, leer e interpretar de una manera individual y personal. No depender de alguien, de un lugar, de un formato, de un lenguaje, y que era, por cierto, extraño para ellos.
Dice Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, dice esta versión. Me gusta mucho. Declara Juan, ustedes estudian con diligencia la Biblia, las Escrituras, y porque piensan, es decir, tienen ustedes la convicción, existen ustedes la seguridad de que al hacerlo van a hallar vida eterna. Pues bien lo ha dicho Juan, cuando usted se permite tener esta interpretación, cuando usted puede acudir al libro o escucharlo. Hoy en día tenemos dispositivos, tenemos Biblias en audio, tenemos Biblias en dibujos, empezando para nuestros pequeños. Hay muchas formas de escuchar, ver y saber de la Biblia. Qué bueno es hoy en día que usted pueda recibir un mensaje personal, que usted pueda leer un pasaje, que usted pueda escuchar la Escritura y llegue a su corazón, que llegue a su necesidad, que llegue a la práctica diaria de algo que usted requiere en su vida. Así es la Escritura. Y la palabra de Dios sigue hablando el día de hoy claramente en tu idioma para que escuches, aprendas y puedas recibir de Dios lo que Él tiene para ti. Esta es la importancia de sabernos libres para escudriñar las Escrituras. Hablamos de todo este testimonio. La Biblia misma es el testimonio de Dios, de lo que Él hace, de su mensaje y de su obra en nosotros. Pero algo interesante es que al interpretar la palabra de Dios, al escudriñarla, no solamente sabemos lo que pasó, lo que es de Dios, lo que en esencia podemos decir es Dios, sino que usted a través de ella y su meditación en las Escrituras, usted da testimonio. Usted ahora es la palabra para otras personas. Otras personas ven a Dios a través de lo que usted hace, a través de lo que usted dice, a través de lo que la iglesia hace. Por eso hablamos de un testimonio integral. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz a través de nuestra vivencia, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro ministerio. Por eso, nunca dejemos de gozar este privilegio de ver las Escrituras directamente. Me gustó mucho esta imagen, algo graciosa, no son palabras de Lutero, pero en la imagen sí. Vemos a Lutero poniendo en la puerta del templo las 95 tesis que él usó en ese inicio de reforma, estableciendo lo que era correcto a través de las Escrituras. Y bueno, entre estas teorías dice este individuo muy graciosamente la imagen, ¿verdad? No, la puerta está bien, yo solo estoy arreglando tu teología. Es algo diferente a lo que realmente sucedió en esa imagen, ¿verdad? Pero prácticamente en esta imagen graciosa, él no está arreglando una puerta. Él verdaderamente quería llegar a la vida de las personas, que el mensaje de Dios aterrizara, que el mensaje de Dios fuera universal. Y gracias a Dios, hoy es un privilegio, hoy es una libertad. Podemos anunciar libremente la palabra de Dios, podemos predicar el mensaje de Jesucristo y la gente lo puede llegar a entender. No deje de proclamar la palabra de Dios. No deje de dar ejemplo de quién es Dios en su vida. No dejemos de enseñar que la palabra de Dios es esencial. Es el mensaje central. Es la norma de fe. Lo mínimo que pudiéramos hacer para agradar a Dios y vivir en una relación plena con Él. Entender el mensaje de Jesucristo para ellos y para nosotros. Que el Señor le bendiga, le fortalezca. Y al meditar en esta historia de la Reforma, el día de hoy, la próxima semana, veamos nuestra necesidad por cada día reformar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios.
Que Dios te bendiga esta semana, a ti y a los tuyos. Amén.